¿Qué es el Paraguay? ¿Qué es el Paraguay? ¡Atención! Todo el mundo levantando las manos para las cámaras del Canal 13. ¡Arriba esas manos! ¡Vamos! Desde el escenario, tomando escenas de esta noche inolvidable. Levantando esas manos, chicos. ¡Vamos por esas reglas! ¡Vamos! ¡Atención! Todo el mundo levantando las manos para las cámaras del Canal 13. Paraguay es un país tropical, caluroso y húmedo la mayor parte del año, con una verde y exuberante vegetación que cubre la mayoría de su territorio. Ubicado en medio de América del Sur, Paraguay limita con los dos grandes del subcontinente, Argentina y Brasil, vecindad que no siempre le ha traído beneficios. La superficie que ocupa Paraguay es tan grande como la de Alemania en Europa, y desde su parte oriental a la occidental, la cruzan grandes y medianos ríos, los que además comunican al país con el Océano Atlántico a través de la cuenca del Río de la Plata. En esta tierra fértil y generosa, conviven casi 5 millones de seres humanos, en un 95% de raza morena mestiza, repartidos equitativamente entre una mitad de fornidos y sonrientes varones y la otra mitad de atractivas y sensuales mujeres. Ellos forman lo que se conoce como el pueblo paraguayo, el que habita en su gran parte en el campo, siendo la más grande ciudad su capital Asunción, con poco más de 500.000 de habitantes. Con Paraguay y los paraguayos, el extranjero siente una suerte de enamoramiento conflictivo y primerizo, una mezcla de amor y de odio, de fascinación y rechazo, pero que a nadie deja indiferente. Los paraguayos son hospitalarios, simpáticos, chismosos, desconfiados, románticos, apasionados, creyentes en la religión y en los adivinos. Les gusta la buena mesa, les gusta cantar y bailar, tener amantes y dormir siesta. Son fanáticos del fútbol, la política, los concursos de belleza y el tereré. Sueñan con hacer dinero fácil y rápido, y algunos lo practican. Son orgullosos de su forma de ser paraguaya, y se ríen de sus propias limitaciones y complejos, tanto de ellos como personas, así como del país y de la sociedad en que viven. Aceptan un mito inventado por ellos mismos, que hay un destino contra ellos, así como el que aquí las cosas solo se pueden hacer mal o a medias. Pero esto no constituye una tragedia, porque, por último, como dicen ellos,
¿A quién le importa Paraguay en el mundo? A la llegada de los españoles, la región donde hoy se ubica el Paraguay estaba poblada por pueblos de origen guaraní, recolectores de cultura neolítica. Su capital, Asunción, fue fundada en 1537 por Juan de Salazar y Espinosa, y el Paraguay pasó a depender administrativamente del Virreinato del Perú. Conquistadas las poblaciones precolombinas, se dio un intenso proceso de mestizaje entre conquistadores españoles e indígenas guaraníes, de donde surge la población paraguaya. Los jesuitas llegaron en 1585 a fundar la más célebre de las empresas misioneras. Durante un siglo y medio, reubicaron a las poblaciones guaraníticas en 38 reducciones, comunidades teocráticas y colectivistas dirigidas por los sacerdotes de la compañía. En el momento de su expulsión, en 1767, las misiones jesuíticas del Paraguay albergaban más de 160.000 habitantes. La independencia del Paraguay es proclamada en mayo de 1811. En ese mismo año se inicia la férrea dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, que se prolongará hasta 1840 y que inspirará a Augusto Roa Bastos su monumental novela Yo, el Supremo. Le sucede Carlos Antonio López, quien abre el país al comercio exterior e inicia con técnicos ingleses algunas obras de infraestructura, ferrocarriles, marina mercante, fundición de hierro, etc., sin modificar el régimen autocrático de su predecesor. A su muerte en 1851, le sucede en el poder su hijo Francisco Solano López, bajo cuyo gobierno, y bajo la presión de intereses extranjeros, se desata la cruenta guerra de la Triple Alianza. Luego de 5 años de desigual lucha contra los ejércitos del Brasil, la Argentina y el Uruguay, subsiste a la debacle un Paraguay económicamente destruido, con apenas 220.000 habitantes. El país entra en un régimen relativamente liberal, con la privatización de tierras y la fundación de partidos políticos, a mediados de la década del 80. Parte del desarrollo artesanal y agroexportador se realiza en base a capitales anglo-argentinos e italianos. Los dos partidos tradicionales se sucederán a lo largo del siguiente siglo en el poder del cual cada régimen, liberal o colorado, fue desalojado solo por medios violentos, sin jamás poder cumplir su periodo de mandato. En 1904, los liberales dan fin a 2 décadas de gobierno colorado a través de una revolución, y los golpes de Estado se suceden, 1908, 1912, 1922, hasta el gobierno de Eligio Ayala, 1924 a 1928, quien logra alguna estabilidad económica y política. De 1932 a 1935, el Paraguay entra en guerra con Bolivia por la posesión del territorio chaqueño que se suponía rico en petróleo. Desde 1936 se suceden casi sin interrupción gobiernos militares más o menos totalitarios. El del coronel Franco, que instauró un breve periodo revolucionario de tipo nacionalista. El del mariscal Estigarribia y la cruenta dictadura del general Morínigo, que se extendió hasta 1947. Después de la Segunda Guerra Mundial y en el inicio de la Guerra Fría, otra larga y cruenta guerra civil enfrentó a los paraguayos. Milicias coloradas armadas, dirigidas por algunos oficiales moriniguistas y con el apoyo del general Perón desde la Argentina, vencen una insurrección liderada por militares institucionalistas, aliados a liberales, franquistas y comunistas. La derrota de la oposición en la Guerra Civil del 47 supuso el exilio de decenas de miles de paraguayos. En 1954, el general Alfredo Stroessner asume la presidencia en un golpe de Estado militar e inicia una larga dictadura de 35 años, hasta 1989, con el apoyo del Partido Colorado y del Ejército. En primer lugar, debemos decir con toda honradez que la gran mayoría del pueblo paraguayo estuvo involucrado y participado en el gobierno del general Stroessner. La represión
no tuvo otro objetivo que el de amedrentar al pueblo paraguayo y el de mantener un estado de terror, porque realmente creo que ese era el objetivo que tenía el dictador Stroessner, mantener al pueblo aterrorizado. Y creo que los grandes pivotes de su política han sido justamente la represión y la corrupción. Evidentemente hubo avances tecnológicos desde el punto de vista de la incorporación del Paraguay al cultivo del trigo, la soja y avances materiales. Pero lo que hay que señalar es que hubo un alto precio en instaurar la paz. Yo siempre digo que el dictador Stroessner dio la igualdad a la mujer. Todo el mundo me mira extrañada cuando yo digo, y es cierto, fueron presas como cualquier ciudadano, como cualquier hombre, y vejadas como mujer además. Torturadas y vejadas y violadas en las cárceles. Entonces la mujer ahí tuvo sus iguales derechos que el hombre. Usted me pregunta cuál es la influencia que tiene el general Stroessner. Personalmente él es un hombre que hoy está haciendo abstención de actividad política. Pero evidentemente sus realizaciones, que son portentosas, que son incuestionables, que son categóricas, que no son opinables, está a la consideración y a la valoración de la gente. Y en especial del paraguayo, que tiene una manera muy práctica de hacer juicio de valoración y que lo hace por comparación. Antes se vivía así, hoy se vive así. Antes se hacía esto, antes se hace esto. Antes vivíamos en tranquilidad, hoy no tenemos tranquilidad. Porque yo conozco demasiado las torturas y los vejámenes de sufrimiento que tuvieron los pobres campesinos. Fueron muertos sin ningún reparo, sin ninguna compasión, fueron torturados. Yo los conozco. Lo que quizá haga que la gente recuerde con nostalgia una situación pasada de mayor prosperidad económica, pero había menos seguridad a la dignidad del hombre. Hay que ser veraz. Verdaderamente hubieron obras materiales, pero nosotros desde un punto de vista cristiano sostenemos que la vida de un hombre, la dignidad de un hombre, vale más que todo el universo. Es decir, que dentro de la concepción de ese esquema autoritario de gobierno que evidentemente fue la tónica, la característica del gobierno colorado del presidente Stroessner, la axiología del gobierno priorizaba fundamentalmente el orden. Y dentro del orden los demás valores políticos. Dentro del orden la justicia, la paz, la libertad, que es importante, ¿verdad? Durante los casi 35 años de dictadura de Stroessner, la situación de los derechos humanos era realmente lamentable. Desde todo punto de vista, podríamos decir que el pueblo paraguayo no tenía garantía alguna en lo que se refiere a la protección de su vida, a la protección de su libertad personal, a la protección de su libertad de organización, a la situación de la prensa, a la situación de la transmisión del pensamiento. Stroessner fue un gran colaborador del gobierno americano, especialmente del general Eisenhower, y acá hubieron grandes centrales de operación para controlar gobiernos de tendencia izquierdista como lo de Allende, de Juan José Torres, para enfrentar a los Tupamaros de Montevideo, etcétera. Hubieron grandes contingentes acá de americanos. Creo además que la represión fue tan tremenda durante la época de Stroessner que probablemente aún en este momento el pueblo paraguayo no conoce todavía cabalmente hasta qué punto había llegado esa represión. Los tanques propios están muy cerca del regimiento, del objetivo, porque nuestros pilotos de noche tienen apenas... Mejor ahora estamos en este país, que se cambió el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Digamos. Sí. Ahora digamos que si hay democracia acá va a ser mejor. Hay que votar por el mejor, como dicen.
Paraguay se hablan dos idiomas oficiales, el guaraní, lengua nativa, y el castellano, la lengua del colonizador. Pero en las escuelas a los niños se les enseña en castellano, que es el mismo idioma que se habla y se escribe en los medios de comunicación y en los documentos oficiales. En Paraguay hay relativamente un bajo índice de analfabetismo y más de un 90% de los niños inician la escuela básica y obligatoria, que dura 6 años. Un mínimo de ellos continúa los 6 años que dura la secundaria y un pequeño porcentaje que apenas alcanza al 2% accede a la universidad, los cuales en su mayoría pertenecen a la clase media alta o a la de la oligarquía criolla. Pretender que haya un cambio en el Paraguay, haya varios cambios escalonados que nos lleven por fin a la modernidad que todavía no existe en el Paraguay. Yo no me ilusiono con que estos cambios puedan ocurrir de la noche a la mañana en un país que ha vivido casi siempre a lo largo de su historia oprimido por dictaduras muy crueles y regímenes políticos absolutamente ineptos para gobernar el país. Condición sine qua non es el cambio de la mentalidad, de la sensibilidad, de la consolidación de una identidad nacional, pero a través de la base misma, que no es la política. En esto yo soy categórico, es la educación. Mientras en el Paraguay no haya escuelas que enseñen a los niños, por lo menos sus derechos cívicos, y que se formen hombres que realmente tengan la voluntad política verdadera de cambiar el país hacia sus verdaderos destinos, este país seguirá estancado, lamentablemente. La nación es rica en tradiciones folclóricas, tanto en lo musical como en lo artesanal. Estas costumbres reflejan su espiritualidad en la arquitectura, decorados, vestuarios, en las danzas y melodías y letras musicales que son muchas, variadas y románticas. Este alma nacional también está en los escritores, que en su mayoría se cobijan a la sombra del gran nombre que es Roa Bastos. El país agroganadero se manifiesta a través de la artesanía en cueros, en la tierra arcillosa de sus figuras en greda y en el algodón de sus telas y tejidos, entre los que se destaca otro gran orgullo nacional, que es el ñandutí. El país urbano no cuenta con un movimiento cultural organizado y su fuerza creativa, artística y cultural se expresa anárquica e individualmente o en pequeños grupos. Lo que se conoce como actividad cultural se concentra fundamentalmente en la capital, Asunción. En esta ciudad hay 4 salas de teatro sin elenco permanente, donde tampoco hay un perfil o un programa teatral de temporada definido. Hay 7 salas de cine que reparten su programación entre películas norteamericanas y pornos, quedando en manos de una joven cinemateca el único programa serio de cine. Un pequeño museo de bellas artes y unas cuantas galerías dan espacio a notables pintores y escultores, quienes cultivan originales y tentadoras temáticas, las que no solo se exponen para deleite de una élite, sino que muchas culminan su destino decorando indiferentes muros en mansiones o casas de los nuevos ricos. Existen 2 canales de televisión nacionales y privados, y una quincena de televisión por cable en las zonas urbanas. La televisión nacional, con una programación muy mediocre y en gran parte envasada, se reparte entre teleseries latinoamericanas y series y películas clase B norteamericanas, además de programas musicales, bloques deportivos o de concursos donde se regalan todo tipo de artefactos y dinero. Lo más rescatable sea tal vez uno que otro programa periodístico, pero que está al igual que el resto, masacrado por interminables e insoportables bloques publicitarios. No hay producción local de cine ni equipos para hacerlo. Solo se han producido 2 miniseries, y con aceptables resultados de técnicos y actores nacionales. No obstante,
Hay productores y realizadores independientes que combinan su actividad en publicidad con la producción de cortometrajes propios. Hay una gran cantidad de radios AM y FM con variada programación musical, comercial e informativa, y que al igual que la prensa escrita, diarios y semanarios, están en manos de grupos de poder económico y responden en general a los intereses políticos de estos. Hasta el 2 de febrero del 89, mi diario y mi radio estaban cerradas. Radio Ñandutí había tenido que cerrar por la presión de la dictadura. ABC estaba cerrado por la dictadura. Por supuesto, yo no tenía acceso a los canales de televisión. Entonces, yo pasé 5 años sin trabajar. A partir del golpe de Estado y a partir del nuevo gobierno, yo no te podría decir que hay una libertad de prensa perfecta y restricta, porque la libertad de prensa pasa por muchos detalles, pasa porque el periodista pueda investigar sin que se le cierren puertas, pasa porque se pueda escribir, decir, hablar u opinar sobre todo lo que sea público, sobre todo lo que sea de interés público. Y acá todavía te puedes encontrar con que no puedes acceder a determinada información. Cada vez menos, ¿verdad? Pero no es una libertad de información absoluta ni completa. El funcionario todavía se siente con derecho a negarte información, a negar información a la prensa. Pero en cuanto a lo que yo puedo decir, yo puedo estar tranquila de que no van a cerrar mi diario, no van a cerrar mi radio, o en la medida en que yo esté en condiciones de probar lo que denuncio o lo que acuso, ¿verdad? En suma, en Paraguay, aunque obviamente existe una cultura, la política cultural es desoladora y no existe en lo inmediato algún proyecto que vaya a hacer variar esta situación, y seguirá siendo, como en muchas otras partes de este mundo, el pariente pobre de la sociedad. La sociedad paraguaya es una sociedad de grandes contrastes y profundas contradicciones. Esto también contribuye a aumentar el cautivante atractivo que se siente por este país. Los contrastes más evidentes están entre la vida en el campo y en el de las ciudades. Entre el atraso y las condiciones semifeudales del campo, donde hay cierta mecanización para el trabajo agrícola y ganadero, y el relativo adelanto de las ciudades, a medio camino entre lo moderno y lo provinciano. Los paraguayos sufren, más que gozan, de la invasión indiscriminada de sofisticados y avanzados productos de consumo que están destinados a una minoría de la población que puede adquirirlos y disfrutar de ellos, pero que provoca un problema social y cultural para la inmensa mayoría que no tiene ni los medios ni la preparación para el consumo ni para su uso. El impacto de esta situación se refleja en las formas de vida y el estado socioeconómico, no solo entre el campo y la ciudad, sino que en la propia vida urbana, en donde existe un sector que vive con gran comodidad y holgura, y otro que se debate en el límite de la miseria y la marginalidad. Desde el punto de vista de los derechos humanos civiles y políticos, se han logrado avances muy significativos. Creo que en este momento existe libertad de organización, libertad de reunión, libertad de prensa. Creo que la tortura ha terminado, o por lo menos, si se da en forma muy ocasional, con las posibilidades de denunciar y con las posibilidades de sancionar a aquellas personas que están dentro de una actividad de esta naturaleza. Pero, sin embargo, desde el punto de vista social y económico, creo que los derechos humanos tienen siempre un déficit tremendo. Creo que vivimos en una situación similar a la que teníamos durante la dictadura estronista, e inclusive en algunos aspectos, por la situación económica del país, podemos decir que los derechos humanos sociales y económicos subsisten en una situación lamentable. Y eso lo podemos advertir perfectamente bien en la situación de los niños de la calle, lo podemos advertir en la situación de los campesinos sin tierra,
podemos advertirlo en la situación de la enorme cantidad de desocupados y fundamentalmente en la falta de voluntad política para dar una solución a la problemática socioeconómica del país. En general, la vida social paraguaya transcurre entre una apacible y tranquila vida familiar y de pocos amigos en el campo, y una aparentemente agitada e interesante vida social de familias, amigos y colegas de trabajo en la ciudad. Sin desarrollar profundas amistades y más bien cubriéndose de no exponerse al chisme o los comentarios del entorno, lo que es un verdadero culto nacional. La vida social de los paraguayos tiene los toques provincianos, superficiales y frívolos de toda comunidad pequeña, en que todo se sabe o se quiere saber y en la que todos desean de una u otra manera ser protagonistas o reconocidos, si no por sus valores intrínsecos, al menos por lo que aparentan ser. Un buen pretexto para esta vida social es el pan y el circo, que en Paraguay equivale a compartir una parrilla con carne acompañada de buena cerveza, o el vivir la catarsis colectiva del fútbol en las gradas de un estadio. Es ya también una costumbre en esta transición el compartir lo que ellos llaman las farras, en un verdadero destape de vida nocturna después de varios lustros de prohibición dictatorial de circular libremente por las noches. En este ambiente y en estas actividades se despliega con toda vehemencia un marcado y paradójico machismo del hombre paraguayo. Paradójico porque han sido las mujeres las que han levantado este país luego de 2 cruentas guerras externas y otras tantas internas en que los hombres casi fueron extinguidos. El machismo no es solamente una atribución de los hombres paraguayos. Las mujeres paraguayas somos machistas porque es una cultura machista como toda Latinoamérica, y se manifiesta en un relegamiento de las mujeres en los niveles decisionales, esencialmente, ¿verdad? La mujer paraguaya trabaja tanto como el hombre paraguayo. La mujer paraguaya no está relegada de la producción. La mujer paraguaya en todos los estratos trabaja tanto como el hombre. En el campo, sobre todo, a lo mejor en el campo, a lo mejor trabaja más que el hombre. Pero hay una cuestión cultural que incluso la gente que puede tener una ideología progresista, culturalmente a nivel doméstico, las relaciones son machistas. El pueblo paraguayo es católico en su mayoría absoluta y la Iglesia ha jugado, al igual que en el resto del continente, un doble rol de apoyo a gobernantes y gobernados, a represores y reprimidos, a víctimas y a victimarios, y aunque ha declarado estar del lado de la justicia, de los débiles y necesitados, de la verdad y de la paz, y ser garante de valores éticos y morales por la sanidad espiritual de la sociedad, la realidad paraguaya obliga a constatar que los resultados no son los pretendidos por la Iglesia, al menos en lo social y moral. El alma paraguaya no está aún salvada cuando existe corrupción, inmoralidad en los asuntos públicos, injusticia social, represión, tráfico de drogas y contrabando, y cuando aún no se aclaran los crímenes y atropellos a los derechos humanos cometidos en un pasado reciente. Por ejemplo, políticamente hay muchos cambios importantes, pero en el campo político, en el campo social, en el campo económico, la situación sigue igual. Siempre hemos dicho que el hombre paraguayo necesita promoverse, ser más, crecer, desarrollar sus cualidades, educarse para poder también recibir la buena nueva de Jesucristo. De otra manera, es difícil evangelizar. Como dice San Pablo, no se puede evangelizar a estómagos vacíos. Cuando hay hambre, no hay ni democracia ni no hay evangelización. Es una situación de emergencia. La teología debe ser liberadora. Y los cristianos, sacerdotes, religiosas y laicos comenzaron a reflexionar sobre su realidad desde la luz de Jesús, desde el Evangelio. Y entonces comienzan a formular
¿cómo un cristiano pobre o cómo los pobres van a creer en la providencia y misericordia de Dios si hay tantas situaciones inhumanas? Y por ahí nace la teología de la liberación como algo que el hombre debe conseguir con la ayuda de Dios, con el Evangelio, pero tiene que ser ahora y aquí. La teología, es decir, la noción, la idea de Dios tiene que llevarnos a liberarnos, a salvarnos permanentemente de todos yugos injustos, de todo sometimiento. Para los jóvenes de menos de 30 años, que constituyen al 75% de la población, el Paraguay social que hemos visto hasta ahora provoca una gran inquietud y preocupación, pero que sin embargo no ha desembocado en protestas juveniles o agitaciones sociales de consideración. Y esto, pese a que la participación de los jóvenes en los distintos niveles que rigen la vida del país es mínima. El dilema de la juventud es a rango individual, la contradicción entre el país que tienen y el país que quieren. Queremos un país mucho mejor, pero dentro de este país, o sea que lo que aspiramos es llegar a un país donde haya oportunidades reales, no de palabras para todos, donde todos tengamos la oportunidad de disfrutar la riqueza que tenemos, donde todos tengamos la oportunidad de educarnos, de saber, de conocer nuestra historia, de conocer hacia dónde vamos, de tener esperanza en nosotros mismos, donde nosotros los paraguayos seamos los responsables de nuestro destino, si se puede decir así, ¿no? O sea, que seamos los conductores reales de nuestra sociedad, que solamente que no seamos un producto, un mercado más. La primera constatación a nivel socioeconómico que se aprecia a simple vista es la gran diferencia que existe entre los que tienen mucho y que no lo disimulan, que conforman la pequeña claque de los ricos paraguayos, y los que tienen muy poco o casi nada y que constituyen la inmensa mayoría de los pobres paraguayos. Entre estos extremos se ubica una pequeña y emergente clase media que realiza enormes esfuerzos por establecerse como clase y que está formada por funcionarios del burocrático aparato estatal y por empleados de empresas y comercio o pequeños empresarios. Si bien este cuadro se asemeja al de otros países de América Latina, en Paraguay estas diferencias pueden hacerse mucho mayores cuando fortunas personales como por ejemplo la del ex dictador Stroessner o la del actual presidente Andrés Rodríguez se dice que podrían pagar por sí solas la deuda externa paraguaya que asciende a 1.250 millones de dólares. El cómo ellos y otros militares y civiles paraguayos se enriquecieron en un país conocido como pobre es un misterio por todos sabido en Paraguay, pero que casi nadie se atreve a enfrentar. Paralelo a estos ejemplos de riqueza extrema, está el testimonio de la gran mayoría de la población que vive o sobrevive con ingresos mínimos, que en el caso de los trabajadores de la pequeña y mediana industria no alcanzan los $200 mensuales, siendo en el campo aún peor la situación. Y esto sí constituye un verdadero misterio por nadie descifrado, de cómo puede vivir esta gente con estos recursos o ingresos. El punto fundamental, diría yo, es que todavía el derecho colectivo, los derechos colectivos a la organización, a la contratación colectiva y a la huelga son prácticamente no ejercidos en Paraguay, son muy reprimidos en Paraguay. Y sabemos perfectamente que una ley puede ser lo mejor, o la mejor del mundo, pero si no existe el poder coactivo, el poder de la organización sindical como para hacer respetar esas leyes, esas quedan solamente en el papel. O sea, si los trabajadores no tienen organización fuerte, si no tienen derecho a huelga y si no pueden contratar colectivamente, pues la jornada de 8 horas va a ser un mito, como es acá en Paraguay todavía. El salario mínimo legal es un mito, como es todavía en Paraguay, donde el 66 o a 67% de los trabajadores no ganan todavía el salario mínimo, ganan menos del salario mínimo, a veces mucho menos del salario mínimo.
Esta situación económica y cifras de desempleo que en el último tiempo fluctúan entre un 20 a un 25%, provocan una emigración de paraguayos en busca de trabajo o con el sueño de mejores condiciones de vida. La mayoría lo hace a la Argentina porque es más fácil y más barato. Allí los que pueden conseguir algún trabajo serán explotados con bajos salarios, no tendrán derechos y serán tratados como personas de segunda clase. Nosotros hablamos siempre de una sociedad con justicia social, de una democracia con justicia social. Una democracia en donde no sea solamente suficiente el voto, sino que sea requisito fundamental también el PAN. Y el PAN no en el sentido populista, el PAN en el sentido de que se pague un salario digno a los trabajadores tengan una seguridad social, se cumpla con la seguridad social que hasta ahora la gran mayoría de los empresarios de BADE, que hasta ahora el propio gobierno de BADE para sus trabajadores, los del sector público, una política de viviendas, una política impositiva que permita una redistribución de la renta en beneficio de los sectores marginados, una política de vivienda, una política que, repito, no sea solamente la democracia del voto o la democracia de la protesta por la protesta, sino que sea la democracia en la cual los trabajadores tengan alguna mejor oportunidad de llegar a realizarse como personas, como seres humanos, ellos y sus familias. Esa es la democracia con justicia social. La clase que detenta el poder económico en Paraguay tiene su origen histórico en una oligarquía terrateniente y ganadera que hoy hace ingresar al país, mejor dicho, a sus bolsillos, el 80% de las exportaciones por productos como el algodón, la soya y en menor proporción el tabaco. La mayoría del campesinado trabaja en grandes haciendas o estancias y no tiene tierras ni derechos, llegando a veces la explotación a niveles de la sociedad feudal. Sobre la reforma agraria, que a través del reparto de tierras podría dar justicia, participación y una mejor vida a las familias del campo paraguayo, prácticamente no existe legislación y casi no se habla de ella. Y es de destacar que es con el voto de la mayoría campesina que los políticos se hacen elegir para gobernar y legislar en la nación paraguaya. La reforma agraria ¿cómo más la llamo de acuerdo. Sí, me de acuerdo. La otra causal del poder económico de la clase dominante está en el comercio, del cual se forma una burguesía que crece a través de la explotación abierta e indiscriminada cedida por el Estado y que por décadas no es siquiera obligada a pagar impuestos, estableciendo esta burguesía comercial un monopolio en la importación y exportación de productos. Estos grupos de poder económico participan además en grandes negociados sobre recursos básicos del país, que enriquecen aún más su potencial. Para ello se sirven de préstamos de nombres o empresas, los llamados testaferros, los que brindan sus paraguas para cobijar a nombres como Stroessner o algunos de los que gobiernan actualmente el país. Uno de estos ejemplos de enriquecimiento ilícito legalizado es el del complejo hidroeléctrico de Itaipú, la mayor central hidroenergética del mundo. Bueno, para eso tendríamos que remontarnos a la década del 70, que fue una década considerada de inyección masiva de dólares de diferentes fuentes. La fuente fundamental fue la construcción de la represa de Itaipú, que ha dado una inyección tremenda a la economía paraguaya. Aparte de eso, coincide con un periodo de precios internacionales para la soja, para el algodón, extremadamente positivo, lo cual ha hecho que resultado en una enorme expansión de la capacidad productiva e incluso ampliación del mercado nacional, la extensión de rutas. El mercado se amplió, se interconectó, se nacionalizó en el sentido de que llegó a todo el espacio del territorio de este país. Evidentemente que existen actividades muy poco
legales ligados al contrabando, y de ahí ha nacido lo que para muchos es una suerte de burguesía de Itaipú, o para muchos los varones de Itaipú. Es un grupo relativamente reducido de gente que se ha apropiado de una u otra forma de la renta generada, digamos, por todo ese proceso de inversión y de inyección masiva de fondos provenientes muchas veces de créditos internacionales. Paraguay no solo muestra con Itaipú que tiene un potencial social y económico que lo puede integrar al intercambio entre los países del mundo después de muchos años de aislamiento y encierro. Existen fuerzas capaces de sacar al país no solo de su estancamiento, sino que de su retraso. Se ve como una muy buena posibilidad su integración a otros países de América del Sur a través de acuerdos económicos y comerciales, aunque no se tenga muy claro cuáles serán sus resultados reales. Tiene un enorme potencial en tanto que país, pero toda vez que lleve adelante reformas centrales en el ámbito político, de la economía y en cierta forma de la estructura productiva. Aparte de eso, es necesario una reforma del sistema financiero y evidentemente también del ámbito estatal. A partir de esas reformas tiene un enorme potencial, más aún en el marco del proceso de integración actual en el mercado común del sur, el Mercosur. Paraguay es un país que no tiene las taras sociales ni relativas a hiperinflación que los tiene, por ejemplo, el Brasil y la Argentina. Entonces, pensamos que a partir de una serie de reformas, de la solución del tema de la deuda externa paraguaya, este país puede vender, entre comillas, una imagen de país seguro para inversiones importantes que afecten a un mercado de más de 200 millones de personas, cuál es el ámbito del mercado común del sur. Si bien el Estado es dueño de importantes empresas estratégicas para la economía del país, estas funcionan deficitaria o malamente y han servido tradicionalmente para enriquecer a grupos o personas civiles o militares. Estos crearon en el pasado un patético sistema de corrupción del que casi nadie escapa en Paraguay. Un sistema que estimula fraudes, delitos económicos y negocios poco claros, al igual como ha amparado delitos comunes como el contrabando, robo y tráfico de automóviles, abigeato, falsificación de mercaderías o el narcotráfico, con el que ha nacido una nueva clase de ricos que involucra tanto a civiles como a militares de alta jerarquía. Esta corrupción, que siempre ha sido impune, se puso por primera vez en tela de juicio público y nacional, luego de las denuncias realizadas por un coronel de ejército y defendida por sus abogados, las que provocaron una verdadera explosión en la vida nacional y desencadenaron una ola de nuevas denuncias y escándalos que llegaron a conmover y despertar una alicaída capacidad de asombro en una apática y escéptica sociedad paraguaya que nunca creyó que con esto se podría limpiar el país o al menos sanearlo, pero que sin embargo fue alentando con el paso de los días la esperanza de un país diferente. Son hechos que se han registrado en la jurisdicción donde estaba ejerciendo el comando y que posteriormente tuvieron la calificación de un delito de acción penal pública, ¿verdad? Y en el desarrollo del proceso judicial, entonces se fue, vamos a llamarle así, fue tomando claridad hasta que se vieron afectados algunos superiores, ¿verdad? Hay un nuevo marco jurídico, lógico. El comportamiento de todos tiene que variar, porque hemos decidido cambiar, tener una nueva patria, tener una nueva sociedad, crear una nueva conciencia. Ahora pienso lo que es interesante tener en cuenta, necesitamos de valor y entereza para hacer frente a este cambio, porque no es muy sencillo. Entonces, las Fuerzas Armadas
necesita prepararse para la democracia. Se está aprovechando un caso de un militar para ir hacia pretender destruir el prestigio de la Fuerza Armada. No saben ustedes el peligro que corre la sociedad si se desprestigia la Fuerza Armada y se destruye la Fuerza Armada. Todos los sectores. Acuérdense de mí. Destruyan la Fuerza Armada con sus aseveraciones, el periodismo y toda la gente que aseveran así en forma tan rápida, sin pensar la honorabilidad de las personas. Ya tuvo un desenlace. Es la primera vez en la historia del país que un comandante del ejército tiene que dejar el cargo por una denuncia de corrupción. Antiguamente las denuncias de corrupción contra los militares directamente no tenían viabilidad. Tenemos un comandante de cuerpo detenido, muchos oficiales a punto de pasar a retiro por este episodio, de manera que los resultados ya empezaron. Antes del 1 de septiembre, acá en el Paraguay, los uniformados eran semidioses y virtualmente no se los podía llevar a la justicia. El cambio ya empezó, ya pasaron cosas. La corrupción hace imposible la vida democrática, porque la vida democrática presupone compartir valores comunes. Y el hecho de que determinadas personas estén más allá de las leyes y puedan imponer sus intereses al conjunto de la sociedad por medio de la fuerza del Estado o de la violencia física, hace que la convivencia pacífica sea imposible. Por eso es que aquellos que queremos verdaderamente la democracia, debemos hacer que la lucha contra la corrupción sea un valor entendido por toda la sociedad. Si la impunidad, la corrupción vinculada con el poder, es lo verdaderamente riesgoso para las instituciones. Y si los paraguayos y los latinoamericanos en general no entendemos que esto va contra la democracia, contra la libertad, contra la sociedad ética, la convivencia va a ser absolutamente imposible. En Paraguay, los poderes del Estado están divididos según el modelo predominante en el mundo occidental. El poder ejecutivo compuesto por el presidente de la República, los ministros y los gobernadores regionales. El poder legislativo, que es bicameral, y lo componen senadores y diputados. El poder judicial y un pequeño y frágil poder contralor. El país se rige por una constitución aprobada recién el año 1992 por una asamblea constituyente que reformó una constitución hecha por el antiguo régimen dictatorial y a la medida del ex general Stroessner, quien pretendía con esta perpetuarse en el poder. La cultura política de los paraguayos es baja y de ella participa realmente solo una minoría privilegiada. Si el promedio de edad de su población es de un gran porcentaje de menos de 30 años y el país nunca vivió un régimen pleno de democracia, uno se pregunta cómo podrán construir algo que no conocen y quiénes serán los arquitectos de aquello. La actual transición paraguaya a la democracia ha estado dominada en su primera fase por los dos partidos que desde hace más de 100 años se han alternado en el poder. El Partido Colorado y el Partido Liberal. El Partido Colorado, que gobernó con Stroessner y los militares y lo hace ahora con Rodríguez y con los mismos militares, es un partido populista que aglutina a diversas clases y sectores sociales con un contenido ideológico filosófico muy poco claro y cuyo programa se adapta según los intereses del grupo que domina su cúpula, grupo que obviamente tiene un gran poder económico. El programa del partido, aunque busca una combinación Estado-empresa privada, sustenta en lo fundamental el sistema capitalista. Los colorados se mantienen cohesionados por un chauvinismo exacerbado, porque siguen a un líder o simplemente porque tienen un amor irracional a la camiseta colorada. En primer lugar, consolidar este proceso democrático iniciado mediante la colaboración que espero tenerla de todos los otros partidos y movimientos políticos. Pero fundamentalmente nuestro programa de gobierno se basa en que no va a haber estabilidad política si no hay estabilidad económica. Por eso hacemos
hincapié fundamental, digamos, dentro de un celoso ordenamiento gubernativo, el respeto al presupuesto de gastos de la nación. Es fundamental el equilibrio presupuestario y luego las reformas financieras, monetarias, cambiarias y reglas claras, serias y duraderas en el ámbito económico, con una libertad individual y económica que permita a nacionales y extranjeros invertir en nuestro país. Solamente con estabilidad económica vamos a poder tener estabilidad política. El Partido Liberal es el viejo partido de la oligarquía en sus comienzos, al que se agrega por identificación la burguesía y luego la clase media. Es un partido que, si bien tiene un perfil ideológico un poco más claro, este también se basa en considerar el capitalismo como sistema para resolver los problemas de la sociedad paraguaya sin un programa muy definido. Los liberales se han mantenido unidos por su secular disputa del poder a los colorados, por sus carismáticos líderes y por la represión y persecución que han sido víctimas en distintos periodos de la historia. ¿Cuál es el proyecto político del Partido Liberal para resolver los problemas más urgentes que tiene Paraguay? Bueno, en este momento en lo político el diálogo, porque tenemos bastantes problemas políticos que resolver. No mencionando aquellos problemas económicos sociales que también son tan graves como los políticos. ¿Cómo solucionamos esos problemas? Dialogando. Yo creo que esos son los términos que hoy se han aprobado aquí por todos los candidatos a presidente de la República. Pero naturalmente con este gobierno actual, con esta maquinaria estatal, es muy difícil enfrentar esos problemas. ¿Por qué? Porque necesita una revisión profunda. Es decir, no podemos solamente ver los problemas en forma superficial, sino hay ciertos cambios estructurales que precisa el país. Entonces habremos de dar una respuesta adecuada a los graves problemas sociales y económicos que afectan al pueblo paraguayo. Un tercer movimiento político, que es una coalición de partidos de centro-izquierda moderada, es el Encuentro Nacional, que surge con mucha fuerza en los últimos 2 años y que representa una renovación y una alternativa a la política tradicional paraguaya. Sin embargo, y pese a ser una coalición tan amplia, los une un programa que contiene algunas medidas básicas para resolver urgentes problemas que el país tiene, pero sin proponer ningún cambio radical en la estructura de la sociedad paraguaya. Venimos acumulando algo así como 180 años de cultura autoritaria, de la cual no vamos a poder salir si no provocamos una amplia coparticipación en la tarea de construir una sociedad democrática que inaugure efectivamente lo que hemos establecido en la nueva Constitución Nacional, en cuanto a que ahora queremos ser una república, pero social y democrática de derecho. Y lo hemos sido como república en estos últimos 180 años, pero nunca como social y democrática de derecho. Es decir, que se trata entonces de la necesidad de coparticipar desde el gobierno con amplios sectores de las más variadas expresiones político-partidarias de nuestro país en un intento serio de generar efectivamente una sociedad democrática que iguale oportunidades políticas, cosa que hoy todavía está en duda debido al estilo que se le ha imprimido a esta transición paraguaya, y que nosotros creemos sí tenemos que culminar entre el 93 y el 98 esa igualación de oportunidades políticas que tiene que darse y que es de verdad la característica de toda sociedad democrática. Además, por supuesto, de la necesidad ya de detonar, la angustiosa necesidad de detonar un proceso de desarrollo, de crecimiento en equidad que nos permita dar respuesta lo antes posible a graves problemas en el campo de lo social en nuestro país. Existen otros partidos y movimientos menores, tanto a la izquierda como a la derecha, pero que no tienen mayor gravitación en la política paraguaya. Esto quiere decir que la disputa en las próximas elecciones generales será entre el Partido Colorado, el Partido Liberal y el Encuentro Nacional. Elecciones que no solo dependen de la voluntad y de las buenas intenciones de los paraguayos, sino que también de la posición que tenga al respecto el hermano mayor del norte, hoy convertido en el único gendarme del orden mundial, Estados Unidos.
Estados Unidos siempre ha estado presente y ha participado en el desarrollo de los acontecimientos en América Latina. Y aunque Paraguay pareciera no ser muy importante a los intereses estratégicos norteamericanos, estos prefieren en la actual coyuntura a un Paraguay según sus conceptos de democracia. Siempre de llevar a cabo elecciones el día 9 de mayo, también de entregar poder al ciudadano libremente elegido el 15 de agosto de este año 93, y por eso el comentario de nosotros fue que siempre estamos muy agradecidos del compromiso claro del presidente de identificar con la democracia y también de operar todo el sistema de Paraguay dentro de la Constitución de la República y leyes de la República, y realmente una conversación muy linda, y pensamos que era un gran éxito la visita del general Últimas. Hasta ahora hemos visto brevemente cómo se representa en la vida política la sociedad civil paraguaya, que intenta desesperadamente desde el golpe del 89 y en esta etapa de transición arrebatarle el poder a los más poderosos de todos, a los más estructurados y disciplinados de todos, y a los más peligrosos de todos, los militares, omnipresentes desde siempre en la vida política paraguaya. Elio Yaguaribe alguna vez había dicho que de todos los países latinoamericanos había uno en el que el ejército tenía un país y no el país un ejército. Y ese país al que se refería Elio era Paraguay. Creo que las cosas empezaron a cambiar ahora. Y el cambio se produjo más que por voluntad de los militares, por imperio de las circunstancias. Digamos que los militares hicieron el golpe y los civiles empezamos a hacer la revolución. En mayo se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias, y en agosto se debe hacer el traspaso del poder a los que resulten elegidos. Los uniformados, tanto el presidente, así como el resto de la jerarquía militar, han prometido respetar el resultado y respaldar a quien triunfe en las elecciones. Pese a ello, los rumores de golpe o autogolpe se suceden día a día. Hoy en día estamos festejando el 4º aniversario de aquella gesta libertadora que ha tenido su origen aquí en estas unidades, de manera que el pueblo paraguayo puede seguir confiando en sus Fuerzas Armadas, que va a ser siempre el custodio celoso de esta libertad, de esta democracia que hoy en día reina en nuestro país. Yo creo que en toda la prensa del Paraguay, usted no solamente han escuchado, han visto que la Fuerza Armada sigue respetuoso al deseo del pueblo. El pueblo es el soberano, eso es la democracia. Si el presidente próximo es un ciego, es un sordo y es un mudo, y a ese lo eligió el pueblo, ese será el presidente de la República. Nunca en su historia los paraguayos estuvieron tan cerca de tener un gobierno elegido democráticamente, en votación soberana y universal. Pero nunca tampoco estuvieron tan lejos de tener la confianza de conseguirlo y luego conservarlo. ¿Jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y observar y hacer observar la Constitución y las leyes? Yo, Juan Carlos Guasmosi, juro ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay. Observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo me lo demanden. Dios, la patria y el pueblo paraguayo me lo demanden. Y el pueblo paraguayo me lo demanden. Y el pueblo paraguayo me lo demanden. Este hermoso y fascinante país, este cautivante y apasionante pueblo, merece que el mundo y la historia le den una oportunidad. ¿Serán capaces de dársela a ellos mismos, rompiendo así el mito inventado por ellos? ¿A qué le importa Paraguay en el mundo? Al mundo, a América Latina. Hoy, Paraguay le importa. ¿Cuál es el destino de Paraguay?